con entendimiento. Mm. Bueno, muy bien. Estamos en este día, en la segunda sesión, en la segunda reunión que tiene que ver acerca de del poder de las cuatro vigilias. Y el día de hoy, el Señor quiere continuar introduciéndonos en ese tema, de tal forma que cada uno de nosotros, como hijos de Él y como parte de su pueblo, tengamos claridad, la claridad suficiente de lo que significa el conocer, entender y poner por obra estas cuatro vigilias. ¿Sí? Les preguntaba, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes al conocer, al venir esta noche a escuchar sobre este tema? ¿Hay alguna expectativa? ¿Hay alguna idea en la mente? ¿Hay alguna cosa que el Señor le ha inquietado para conocer de este tema? ¿Hay alguna expectativa? ¿Alguna idea que viene a la mente de ustedes? ¿Algún objetivo? Yo tengo algo Sí, y Felipe. es como saber en el momento exacto en que los temas que le puedo pedir a Dios, pues según como el tiempo de la vigilia. Eso es lo que pues me interesa. Pues la verdad me interesa todo en general, pero sería bastante pues chévere y muy prometedor conocer en qué momento puedo orar por o pedir, interceder por un tema en específico, pues según la vigilia. Sí, señor. Muy bien. Gracias, Felipe, por compartir. ¿Alguna otra persona? ¿O damos inicio ya a nuestra día de hoy? Yo también. ¿Usted también tiene una expectativa similar a la de Felipe? Sí, que saber, pues yo sé que empieza a las 6 de la tarde, entonces saber de 6 a 9 qué significado tiene y qué puedo en esas 3 horas, cómo puedo orar, cómo puedo hablar con Dios en esas 3 horas. Y así sucesivamente, la de 9 a 12, de 3 a 6 y de 3 a 6 de la mañana. Muy bien, bueno, muchas gracias. ¿Alguien recuerda bajo qué ideas o bajo qué frases dimos inicio el pasado martes? ¿Se recuerdan? ¿Con qué frases introdujimos el tema y que todavía permanecen vigentes y estará vigente hasta la última sesión? El que tiene el conocimiento, ¿qué? Tiene el poder. Ujú. Muy Muy bien. bien, Que tiene la información y el conocimiento, tiene el poder. Tiene el Y poder, sí. la revelación va más allá. La revelación va más allá. Y hoy le vamos a agregar, como para que haya la claridad suficiente sobre lo que estamos hablando, y es que este tema no representa una varita mágica. No es una varita mágica que simplemente el que conozcamos la agenda o los tiempos precisos, yo voy a acceder a aquello que tengo como necesidad para mí, para mi familia, para mi territorio, frente a cualquier circunstancia. Y por ello en el día de hoy el Señor pues ha puesto a que hablemos eh, con dos puntos específicos. El primer punto es que nosotros tengamos una claridad meridiana suficiente con relación a lo que significa Dios, de lo que significa Él y cuál es su posición frente a este tema de las cuatro vigilias. ¿Listo? Es lo Ujú. primero es que tengamos la claridad suficiente de quién es Dios, cuál es su rol, cuál es su posición. Y segundo, nosotros, cuál es mi posición y qué debo yo hacer, tener, conocer para que yo entre a hacer uso de esta gran herramienta. Significa el conocimiento de las cuatro vigilias.
acuerdo? Entonces, el pasado viernes estuvimos hablando que cuando el Señor creó el universo, habló de dos reinos. Creó el día y el día está compuesto por dos tiempos, cada uno de 12 horas. Las primeras 12 horas las llamó tinieblas, noche u oscuridad, y la segunda parte la llamó día. Y eso significan dos reinos. El primero es el reino de las tinieblas o el reino de la oscuridad, el reino de la noche y el reino de la luz. Y nos llamó para que nosotros reconozcamos que nosotros somos luz y que somos llamados a que actuemos en el momento en el cual las tinieblas y la oscuridad se están manifestando. ¿Sí? Alumbremos. Hay una tarea específica dada a sus hijos para que reconozcamos que nosotros somos la luz y que somos llamados a actuar y hacer que esas tinieblas y esa oscuridad cuando se está presentando Sean disipadas. retrocedan, sean disipadas, sean eliminadas y que nosotros somos llamados a hacer luz cuando más se necesita. ¿Sí? En las tinieblas somos llamados a manifestarnos. En el día, cuando hay la manifestación de Dios, pues no es esa obligación o esa tarea eh, apremiante que tenemos nosotros, sino es cuando las tinieblas y la oscuridad se manifiestan, con el objetivo de que éstas sean disipadas. ¿Listo? Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos 4, versículos 2 y 3. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, Hebreos nos habla en el capítulo 4, versículos 2 y 3, habla de una posición, y es que los que hemos creído entramos en el reposo. En el reposo porque hemos entrado en lo que es la vida eterna y lo que significa el ser ahora representantes de él. Pero en el versículo 16 dice que bajo el conocimiento de nuestra posición, de ese reposo, ahora nosotros tenemos algo que es demasiado importante y es, Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. muy bien, entonces, teniendo la posición de hijos, teniendo la posición de estar en ese reposo, porque conocemos la vida eterna, porque Cristo está en nosotros, ahora nos dice en el versículo 16, bajo esa posición, ahora acerquémonos confiadamente, acerquémonos con tranquilidad, con confianza a un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Al trono de la gracia. ¿El trono qué significa? El trono significa autoridad, significa poder, significa reinado, significa en que allí hay una posición de autoridad, una posición de gobierno, y que cuando yo me acerco a ese lugar, a ese trono, podemos recibir dos cosas, misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? Entonces, es demasiado importante que con este fundamento nosotros tengamos claro de que esto es la aplicación para las 4 vigilias.
Entonces, lo primero que nos llama el Señor a reconocer es, Él está sentado en el trono de la gracia. Él está gobernando, Él está ejerciendo autoridad y Él está dictando sentencias en su posición de juez, de juez. Que usted y yo estamos en el lugar de descanso, en el lugar de redimidos, en el lugar de hijos, y que podemos confiadamente presentarnos de Él, delante de Él, ante ese trono. Y con esa oportunidad de presentarnos delante de Él, vamos a hallar misericordia, favor y gracia en el momento oportuno. Vamos a recibir la ayuda oportuna. Entonces ahí, oportunidad, tiempo, y hay respuesta a lo que nosotros hemos o vamos a pedir o nos presentamos delante de Él. ¿Claro? ¿Queda claro? Sí, señor. Marcos 13, 33, 37 dice lo siguiente. 33. Marcos 13, 33 al 37 dice lo Estad siguiente. alerta, velad porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno una tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Muy bien. Entonces, para recordarnos lo que significan las vigilias. Y en Marcos nos habla de estar alertas. Llama a estar Alerta. alertas. Alertas para velar. ¿Sí? Y hace referencia a las 4 vigilias que ya mencionamos y que ustedes ya conocen perfectamente. Y Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 4 y 7 dice, a vosotros hermanos, sois hijos de luz e hijos del día. ¿Somos hijos de qué? De luz. De luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ¿a cuál reino pertenecemos? La luz. Al reino de la luz, al reino del día. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos conciencia. ¿A qué reino pertenecemos? ¿A qué reino pertenecemos? ¿Y cuál es el llamado? A no dormir. Hago el paréntesis es, el Señor no es que nos esté llamando a que ahora, a partir del día de hoy, no dormamos ni un solo día, ni un solo minuto en la noche, ¿m? No. Sino que hay una exhortación a que estemos alerta, que tengamos la conciencia, tengamos la revelación de lo que significa lo que vivimos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Que en el momento oportuno, dependiendo de la necesidad individual, familiar o de comunidad, somos los llamados a que disipemos esas tinieblas. Y también, o sea, lo importante es que nosotros podamos entender y examinarnos en qué área nosotros estamos como débiles, ¿sí? Para que asimismo nos presentemos en esa vigilia delante del Padre a proclamar, a levantarnos como esos intercesores por nosotros, por nuestra casa, por nuestra familia. Sí, ese es el fin. Ujú. Que miremos cuál área de mi vida está débil para fortalecerla. Ujú. Entonces dice, por tanto, no durmamos como los demás.
Ujú. La mayoría de los seres humanos permanecen en desconocimiento, hay un desconocimiento total de lo que sucede en su entorno, de lo que está sucediendo en su vida. Y las tinieblas, lamentablemente, son las que dominan Que toman ventaja. naciones, territorios y familias. ¿Sí? Y nosotros ahora tenemos el entendimiento, tenemos la revelación y somos llamados ahora a hacer luz. Porque los que duermen de noche, duermen. Y los que se emborrachan de noche, se emborrachan. Muy bien. ¿Cuál es la posición y cuál es Ay, la Dios. tarea? ¿Cuál es la tarea de lo que es un gobierno, de lo que es el trono? Hablamos que está sentado el Señor ejerciendo gobierno y ejerciendo autoridad. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora en este momento de la posición de juez que tiene el Señor, la posición que Él tiene de juez, la posición que Él tiene de autoridad de gobierno y de impartir justicia. Dice el Salmo, en el Salmo, eh, permítame, Salmo 112, Salmo 112, versículo 3, versículo B, parte B, perdón, Salmo 112, 3b. Bienes y riquezas hay en su casa y su Ujú, justicia permanece para siempre. ujú. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Muy bien. El Salmo 112 tiene un título y habla de, Prosperidad del que teme al Señor. el título de mi versión habla de beneficios o de bendiciones para aquel que teme al Señor. ¿Quiénes son temerosos de Dios? Todos aquellos que hemos recibido y lo hemos hecho al Señor como, como Salvador nuestro. Y dentro de ese beneficio y esa bendición que tengo yo de tener esa posición, habla en el Salmo 112, versículo 3b, dice, y su justicia permanece para siempre. O sea que usted y yo tenemos la bendición de que siempre recibamos justicia. ¿De parte de quién? De nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Entendiendo la justicia que es, ¿no? No es el juicio que viene como no estábamos acostumbrados a hacer justicia y el juicio que viene no. Recordemos que justicia es darle a cada uno no lo que merece, sino lo que necesita. Muy bien. El Salmo 37, versículos 5 y 6. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz. Ujú. Entonces, el Salmo 37 habla de qué? Habla cuando yo, versículo 5 habla de encomendar al Señor el camino y habla de deleitarnos, habla de deleite, Salmo 37. Muchas veces, muchas veces hemos escuchado ese tipo de bendiciones que se le entregan a las personas y se les dice que el Señor cumpla los deseos de su corazón. ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Ujú. Sí. Muy bien. Pues esa es la parte B de ese versículo, porque hay una condición, hay un condicional. ¿Cuál es ese condicional? ¿Cuál es ese condicional?
Lo voy a leer en esta versión. Pon tu delicia en el Señor y Él te hará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él Y y Él actuará. O Él hará. hará justicia. ¿Mm? Hará resplandecer tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Entonces, Él concederá todas las peticiones del corazón de aquellos que tienen delicia en Él. Y eso significa intimidad, eso significa comunión, eso significa compartir con Él. Entonces, ¿yo cómo puedo pedirle al Señor que conceda todas las peticiones del corazón de una persona si esa persona no lo conoce, si esa persona no tiene intimidad y comunión con Él? Pero aquellos que su deleite es estar con el Señor, que su deleite es pasar tiempos con Él, la bendición que Él concede todas las peticiones de su corazón. Ahora, de acuerdo al versículo 5 dice, cuando yo encomiendo mi camino al Señor, cuando yo encomiendo mi camino al Señor y confío en Él, Él va a actuar. ¿A qué? A favor mío. Y hará que resplandezca su justicia sobre mi vida como luz y mi derecho como mediodía. ¿Qué es lo que estamos nosotros pidiendo en estas vigilias? Que se haga justicia, que se haga justicia, que esos deseos que hay en nuestro corazón, esos sueños que hay en nosotros y que contribuyan a que se cumpla en nosotros el propósito de vida, hay un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Que yo lo conozca a él, que conozca su posición, que conozca su posición de gobierno y que yo me deleite en eso. Y que adicionalmente yo le entregue el caminar diario, que yo pueda confiar en él. ¿Mm? Y en esa forma él hará. ¿De acuerdo? Por eso dijimos, adicional a la frase que dijimos, que el que tiene la información tiene el poder y que la revelación va más allá. Lo que hoy queremos que, de acuerdo a lo que el Señor nos pone en nuestro corazón, es, este tema no es como una varita mágica, porque podría venir la frustración en el sentido, pero es que yo he hecho esta oración a esta hora. Ustedes me dijeron que podía ir en esta hora y orar por determinadas cosas y no pasa absolutamente nada. Entonces, para que pase, para que eso ocurra, para que venga a existencia todo aquello que nosotros estamos viniendo delante de Él, es que lo reconozcamos a Él, que lo reconozcamos a Él. Y estamos hablando entonces que estamos viniendo, de acuerdo a Hebreos 4:16, ante el trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Entonces, que tengamos conciencia es a dónde estoy yo acudiendo, ante quién estoy acudiendo y que estamos hablando en estos pasajes que en el trono está sentado un juez. Cuando, no sé si alguno de ustedes ha tenido que ir ante un juzgado. ¿Alguien ha ido ante un juzgado no a visitar a una persona, no a acompañar a alguien, sino que haga uso de lo que significa un juzgado? ¿Qué representa un juzgado para ustedes? Como un espacio donde se encargan de impartir justicia. Sí, muy bien. Es un lugar de justicia. Es un lugar en el cual hay una persona que ha sido revestida de todo el poder,
toda la autoridad y que entra a conocer determinado caso y que en nombre, en el caso de Colombia, en el representación de Colombia, y con el derecho que le da la Constitución, las leyes y normas de Colombia, imparte algo que se llama justicia. Y lo hace en conocimiento de esa ley. Imparte justicia en representación de Colombia. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos ante el lugar correcto, porque sabemos que esa persona podrá responder ante una necesidad que tenemos en determinado momento. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos nosotros en estas 4 vigilias, lo primero que el Señor nos invita es que haya el reconocimiento, la conciencia, la revelación de ante quién vamos a ir, a quién vamos a encontrar sentado en ese trono. ¿Ante quién? Ante el juez. Y el Señor dice en su palabra en este Salmo 37 cómo debemos presentarlo. Entonces, cuando yo me deleito en Él, cuando yo confío en Él, cuando yo creo que es Él el que puede actuar a mi favor, Él hará. ¿Pregunta? Mm, ¿Ninguna? no. Bien. Vayamos ahora al Salmo 75:7, versión Nueva Traducción Viviente. Alexander, ¿me puede conseguir? ¿Ya? Sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Ujú. Dios es el Juez. juez. Nueva Traducción Viviente. No, esta es Nueva ya, Traducción Viviente. no, 7 dice, Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Ujú. Dios es el que juzga y Él decide quién se levanta y quién cae. ¿Cuál es la posición de Él? Juez, juez, que dicta y determina. Salmo 56, Nueva Traducción Viviente. 56. Dice, luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Ujú. Dejen que El- que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Ujú. O sea, la tarea de juzgar en las 4 vigilias, el Señor no las entrega a nadie. Es Él mismo el que está dictando sentencia. ¿Sí? Y dice, dejen que los cielos proclamen Divina. la justicia divina. Salmo 76, 8 y 9. Dice, desde el cielo sentenciaste a tus enemigos. La tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para jugar a los que hacen lo malo, oh Dios. Para salvar a todos los humildes de la tierra. Entonces, Él se levanta juzgar y para salvar a quienes, a sus. Para juzgar a los que hacen lo malo. Entonces, Él es el único que emite juicio, el que dicta sentencias y el que está a favor de sus hijos, está a favor de los hijos. Isaías 33, 2. Pero tú, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos esperado en ti. Sé nuestro brazo fuerte cada día y nuestra salvación en los tiempos difíciles. Dice en esta versión, oh Señor, ten piedad de nosotros,
en ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana. Cada mañana habla de la última vigilia, la vigilia de la madrugada, ¿sí? Y también nuestra salvación en los momentos de angustia, para ir conociendo en cada vigilia qué es lo que opera. Entonces dice que en esa última vigilia, que es en la mañana, encontraremos respuesta a tiempos de angustia, en tiempos de angustia, y en las cuales Él manifiesta su piedad a aquellos que hemos esperado en Él. Isaías 3:13. El Señor ocupa su lugar en el tribunal y presenta su caso contra su pueblo. Él es el que se levanta para contender y para dictar sentencia. Y está de pie para dictar la sentencia acorde al caso que nosotros hayamos presentado. Presentado. Salmo 9:8. Juzgará al mundo con justicia y gobernará las naciones con imparcialidad. Cuando vamos delante de Él, dos condiciones vamos a encontrar. Él juzgará con justicia. ¿Sabemos? Justicia. Y impartirá con imparcialidad. Decreto. Salmo 58. Salmo 58, del 1 al 11. ¿Gobernantes saben acaso el significado de la palabra justicia? Juzgan a la gente con imparcialidad, no en el corazón traman injusticia y desparraman violencia por toda la tierra. Estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron, mienten y siguen su propio camino. Escupen veneno como serpientes mortíferas, son como cobras que se niegan a escuchar y hacen oídos sordos a las melodías de los encantadores de serpientes, aunque toquen con mucha destreza. Quiébrale los colmillos, oh Dios, destrózale las mandíbulas a estos leones, oh Señor, que desaparezcan como agua en tierra sedienta, que sean inútiles las armas en sus manos. ¿Hasta el 7? Al 11. Al 11. Que sean como caracoles que se disuelven y se hacen baba, como un niño que nace muerto y que nunca verá el sol. Dios los barrerá a todos, tanto a jóvenes como a ancianos, más rápido lo que se calienta una olla sobre espinos ardientes. Los justos se alegrarán cuando vean la injusticia vengada y se levantarán los pies en la sangre de los perversos. Entonces por fin todos dirán, es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Entonces por fin todos dirán, es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Es cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra. Ese versículo 11. Toda la tierra y todos los hombres, ¿sí?, reconocerán que cuando los hijos de Dios se presentan ante Él, los justos, los que tenemos la posición de justos, nos presentamos delante de Él, ese Dios da respuesta. Ese Dios da respuesta. Y ese Dios juzga en la tierra. Amén. Siempre que un hijo, que un justo se presenta delante de Él, para la condición que hemos venido hablando, de que conocemos su posición, su poder,
su gobierno y que nos presentamos en la forma correcta, siempre habrá respuesta. Siempre habrá una respuesta. Y finalmente el Salmo 9, versículos 19 y 20. Levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones, haz que tiemble de miedo, oh Señor, que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Ujú. Muy bien. En la Biblia, Dios o Elohim como juez, hay más de 80 pasajes que hablan de la posición y la forma como Dios se manifiesta como un juez. Y en todos habla de su gobierno, de su poder y que da respuesta siempre a sus escogidos. Da respuesta siempre a sus escogidos. ¿Qué tiene que ver eso con las vigilias que nosotros introdujimos el pasado, en la pasada reunión? ¿Qué tiene que ver mostrar al Señor como juez frente a las vigilias? ¿Alguien puede? Hemos hablado en este momento de que Dios es juez. Seremos recibidos y juzgados favorablemente. Ujú. Muy bien. ¿Eh? ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Constanza? No, pues que según pues lo que yo he entendido, ¿no? Que cuando nos dirijamos a él, pues tenemos que tener ciertos requisitos, ¿no? Para poder dirigirnos a él, para sí mismo poder tener una respuesta favorable de él, porque si no somos unas personas justas, si no llenamos, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, si no creemos en él, si no creemos en su justicia, pues no vamos a recibir la respuesta favorable. Ujú. Es Entonces, eh, como que evalúa las acciones y como que, ¿cómo me explico? O sea, no solo castiga, sino que también ayuda a redimir. Más que todo, yo lo veo por ese lado. ujú. Muy bien, gracias por sus comentarios. Em, Aquí en Colombia, voy a hablar bajo el concepto de Colombia, aquí en Ibagué. Aquí hay un edificio que se llama el Palacio de Justicia. Creo que en una ocasión hablamos sobre ese tema. Y es que aquí hay un palacio que se llama Palacio de Justicia. Y hay algo que se llama clasificación de juzgados. Y están los juzgados laborales, juzgados de familia, juzgados penales, ¿sí? Laborales, penales, eh, comerciales, ¿sí? Entonces, dependiendo, dependiendo, dependiendo de la necesidad que tiene esa persona, va al juzgado que necesita exponer el caso, dependiendo de su necesidad y dependiendo del caso que va a exponer, ¿sí? Ujú. Entonces, si la persona tiene un caso de tipo laboral, no iría a un juzgado de tipo De familia. o penal, Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué tiene que ver con las cuatro vigilias? Más adelante, como Felipe creo que lo dijo, alguna otra persona, y es, dependiendo, dependiendo de la vigilia, habrán
juzgados, vamos a llamar juzgados, que estarán pendientes de recibir esos casos. Y el poder que nos da a nosotros del conocimiento es que hay un juzgado abierto, que hay una corte celestial abierta, es una corte celestial. Conocemos que las vigilias son dimensiones, lo hablamos hace el pasado martes, son dimensiones de tipo espiritual que el Señor abre y que conoce específicamente de los casos de ese tipo. Entonces, de 3 a 6, de 6 a 9, 9 a 2 y de 3 a 6, habrá ciertas especialidades en las cuales los ángeles, que son los que finalmente ejecutan la orden dada por el Señor, tienen su especialidad. ¿Sí? Entonces, habrá Ujú, ángeles que ministran en el área de la salud, ángeles que ministran en el área económica, ángeles que ministran en el área de las relaciones, ¿sí? Ángeles que tienen relación para abrir puertas, ¿sí? Ángeles que trabajan en el área de derribar tronos, de derribar obstáculos, ¿sí? Y por eso es que estamos hablando de Elohim como juez. Él maneja las 4 vigilias, pero dependiendo de la vigilia, hay lo que se llaman, por eso hablamos el pasado muertes, de el área espiritual, de dimensiones espirituales y de ángeles. Porque son los ángeles los que finalmente ejecutan. Yo no voy a orarle a los ángeles, yo no voy a pedirle a los ángeles, ¿sí? Entonces es como cuando aquí el juez dicta una sentencia y quién es el llamado a que eso se cumpla, ¿sí? Las autoridades a que tenga competente. las autoridades competentes, la policía o la fiscalía. ¿Sí? Ellos son los que ejecutan la orden que dio el juez. Una persona que dicta, que tiene una sentencia de ser recluida porque cometió determinado delito, es la fiscalía y la policía la que lo lleva ante una prisión. ¿Sí? Hay que O hacer. cuando se le entrega un derecho, un derecho, es la policía la que hace que se le cumpla ese derecho. Esa es la tarea de los ángeles. Tenemos que tener conocimiento, ¿sí? Revelación de que se abren dimensiones espirituales, ¿sí? Con énfasis en determinadas materias, dependiendo de la hora. Y serán los ángeles con esa especialización que que hacen que se ejecuten las órdenes dadas por un juez. Y ese juez se llama Elohim. Bien. Ese juez se llama Dios. ¿Sí? Por eso es importante que tengamos claro Hebreos 4:16. Usted y yo Acerquémonos confiadamente. podemos acercarnos. ¿Y por Confiadamente. qué nos podemos acercar? ¿Por qué nos podemos acercar? Porque cumplimos 2 condiciones. ¿Las recuerdas? Para que quede esto claro. ¿Cuáles son las cosas que cumplimos? Que somos hijos de Dios. Número 1, 4:2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. A los que se les anunció las buenas nuevas. Versículo 2. A los que se les anunció las buenas nuevas. Segundo, versículo 3. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Número 1, a los que hemos tenido la oportunidad que se nos han compartido las buenas nuevas. Y número 2, a los que hemos creído en esas buenas nuevas, hemos entrado en ese reposo y en ese lugar, o en esa posición. ¿Sí? Entonces, en esa condición, versículo 16, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar ahora misericordia y respuesta para nuestro oportuno socorro.
¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, hoy, hoy el Señor nos invita a que tengamos, número uno, conciencia de que cuando yo voy a ir es ante un lugar de gobierno, Listo. ante un lugar de autoridad, que yo voy a encontrar allí una persona con la autoridad suficiente para darme respuesta. Y eso se llama Elohim, actuando como Pues, juez. Y que él va a dictar sentencia. Lo hablamos a través de 7, 8 pasajes. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo es, usted y yo tenemos ese derecho, tenemos esa oportunidad porque cumplimos dos cosas. Escuchamos las buenas nuevas y número dos, creímos a esas buenas nuevas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? no duden en preguntar. Ahora vamos a ir al pasaje de Lucas, al Evangelio de Lucas, al capítulo 18. Lucas, Evangelio de Lucas. Y vamos a encontrar allí una parábola que refirió Yeshua. Esta parábola ustedes la han escuchado muchas veces. Y esa parábola habla de la viuda y el juez injusto. ¿Parábola de qué? De la viuda y el juez injusto. Desde el versículo 1 al versículo 8. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Al 8. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio su veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que claman a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Ujú. Muy bien, entonces, una viuda que representa, ¿por qué Yeshua utiliza ese símil de la viuda? ¿Qué representa una viuda? Y recuerden que estamos leyendo la Biblia y la Biblia estamos hablando, entonces, puede que sea muy similar el concepto de viuda en la cultura occidental y en la cultura hebrea, ¿sí? Para que tengamos claridad. Normalmente una viuda, y estamos hablando de una mujer, no estamos hablando de viudo, sino de viudo. ¿Cuál es lo normal de una viuda? Está sola, que ya está desamparada, sola. Sola, desamparada, ¿cierto? Sí. Sola y desamparada. Esa es la característica, muy bien. Una viuda es una persona, es mujer, y más si la llevamos a la cultura hebrea. En la cultura hebrea, la mujer tiene menos derechos que en el mundo occidental. En ese momento ya ha venido recobrando mucho. Después de la venida de Yeshua, la mujer fue llevada a la posición correcta. Pero en este momento, y todavía en el mundo occidental, una mujer tiene cierta posición de desventaja frente al hombre, y más si es viuda, ¿cierto? Entonces, la viuda representa una figura de soledad, una figura de impotencia, una figura en el cual no tiene el respaldo de un hombre y carece de muchas cosas. ¿Sí? Esa es la figura que utiliza en este pasaje Yeshua, la viuda. Y esa Ujú. viuda tiene una característica adicional, ¿sí?
o lo que está haciendo esta viuda es que tiene, no menciona cuál es la necesidad, no está diciendo, es que vengo a pedirle por tal cosa. Viene ante un juez, forma, en qué forma viene esa viuda? Versículo 3. Está. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué condición tenía esa mujer? O hay dos características en esta mujer, ahí en ese versículo. Número uno, reconoce el lugar y la persona que tiene autoridad. De hacerle justicia. Ujú. Ella va directamente ante la persona que Que puede corresponde. hacerle y si Ah, le puede dar respuesta a su necesidad. Entonces, conocimiento, tiene conocimiento. Número dos, ¿qué tiene adicional? Acción. No se quedó quieta, no se quedó esperando que le llegara su provisión, sino que actuó. Reconoce el lugar de autoridad, el lugar de la persona que puede darle lo que ella necesita. Número dos, actuó, ¿sí? Pero esa acción no es que frente al primer momento en el cual ella pide y recibe una negación, declina, sino que es una persona que Persistente. pide justicia constantemente. Habla de una y otra vez. Y entonces estaríamos hablando, cuando lo iniciamos, agregándole a la tercera frase, a el que tiene el conocimiento, tiene el poder y la revelación va más allá, es el que no podríamos desanimarnos, no podríamos decir que en la primera vez que yo vaya, inmediatamente encontré la respuesta y que no volví a... ¿Sí? Aquí habla entonces de esa viuda que tiene el conocimiento frente a su necesidad del lugar de autoridad del gobierno y del juez que puede darle lo que ella necesita y que vino constantemente una y otra vez. ¿Sí? Constancia, ella perseverancia. conoce su derecho. Conoce que tiene derechos también, muy bien. Bien. Conoce que tiene derechos y por lo tanto viene a pedir que se cumplan. Exacto, Versículo, que se hagan cumplir esos derechos. muy bien, eso es demasiado importante lo que acota Constancia. Versículo 4 y 5 habla que esa constancia y que esa perseverancia lograron que ese juez injusto que dijera, Que dictaminara. Ujú. dice, por algún tiempo él no quiso, vino la primera vez, vino la segunda vez, vino la tercera vez, pero dice ese juez, pero después dijo para sí, después de que vino la primera, segunda y tercera vez, aunque ni temo a Dios, ni respeto a algún hombre, sin embargo, porque esta vida me molesta, es demasiado cansona, ¿sí? Esta persona es tan cansona que apenas la veo y diga, venga, venga, ¿qué es lo que necesita? Le voy a dar bella respuesta, ¿cierto? Eso significa que constancia, perseverancia y no perder de vista que ese objetivo lo va a lograr, ¿cierto? Y hace uso de esa característica, la constancia y la perseverancia. Lograron que el juez decidiera dictar la sentencia, ¿sí? ¿Y cuál hace sentencia? Hacer justicia a su favor. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Haré justicia, no sea que venga continuamente y me agote la paciencia. ¿Mm? Entonces, constancia, perseverancia, hicieron que ese juez decidiera finalmente entregarle lo que ella estaba pidiendo. Y dice Yeshua, si ese juez injusto actuó en esa forma frente a la necesidad de la viuda, finalmente haciendo justicia, el versículo 7 dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Es la pregunta. Ya.
¿Se tardará mucho en responderles? No. Entonces, el Señor es Elohim, todopoderoso, y juez ante el cual usted y yo ahora vamos a ir a presentar nuestros casos con esto que dice la palabra. ¿Qué dice? No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche y se tardará mucho en responder. ¿Mm? Él hará justicia a favor de sus escogidos que clamamos a él en forma permanente y que hará justicia en forma pronta. Amén. Amén. Ujú. Amén. Entonces, bajo estos dos conceptos, hemos ahora ya introducido un segundo punto que es demasiado importante con relación al tema de las cuatro vigilias y el poder de las cuatro vigilias. El martes pasado viernes hablamos de la instrucción. Hoy hemos hablado entonces de otro punto que es demasiado importante para que se cumpla Hebreos 4:16. Venimos ante el trono de la gracia. ¿Mm? No es una varita mágica y no es venir porque me dijeron que viniera a las 3 o a las 6 o a las 9 o a las 12 o a cualquier hora. Voy a presentarme a ver qué encuentro, sino que voy a llegar con la revelación que me da el conocimiento de lo que ustedes escucharon en el día de hoy. Y se irá entonces cumpliendo que el poder es de aquellos que tienen el conocimiento y el poder de la revelación que tengan cada uno. Amén. Amén. El próximo viernes hablaremos entonces de un segundo punto y es, bajo ese conocimiento que hemos tenido hoy, del lugar al cual voy a ir, del por qué voy a ir y del cómo voy a ir, vamos a hablar acerca de la activación que debe haber en nosotros para que ahora sí conozcamos lo que quería Felipe, Lo y que es que, quiere Felipe. o lo que quiere Felipe, no sé si todavía lo mantiene firme, y es conocer entonces en cada vigilia qué encontrará, cuál juzgado encontrará abierto en esa hora. Ujú. ¿Claro? Me interesa. ¿Quedó claro Qué bueno. lo que hoy el Señor trajo? ¿O Sí, señor. O, ahí tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. Pues a ninguna? los tribunales vamos, ¿a qué se va a los tribunales? A llevar casos, ¿cierto? Presentamos ante allí esos casos, porque aquí ¿qué se lleva? Del que, pues casi siempre, ¿no? Del que hace lo malo, ¿no? Llevamos a esa persona, por ejemplo, un papá no quiere cumplir con el hijo, ¿sí? Darle eso, entonces se lleva a un juzgado de familia, ¿cierto? Siempre los casos que son complicados, que no están, o el que ha asesinado a alguien, pues lo llevan para que se haga justicia. Y nosotros vamos delante del trono de la gracia, delante del Padre, nosotros sus hijos. Vamos a presentar esas causas de ese enemigo que nos está estorbando, ¿sí? Para concluir, Ujú. sugerencia muy respetuosa. Sugerencia muy respetuosa. Si usted tuvo la oportunidad de escribir, si usted tuvo la oportunidad de anotar